Interacción entre polos magnéticos. Aquí se cumple lo mismo que con las cargas eléctricas. Allá vimos que las cargas del mismo tipo se rechazan y cargas diferentes se atraen. Igual pasa con los polos. Polos diferentes se atraen. Norte con sur, sur con norte se atraen. Son diferentes. Y se representa con esto. Mientras que si son del mismo tipo, se rechazan. Norte con norte se rechaza, sur con sur se rechaza. Hay una repulsión magnética. Aquí se ve también. Tema 2. Magnetismo terrestre. Empezamos con el campo magnético terrestre. La Tierra es un imán con su polo sur próximo al polo norte geográfico. El campo magnético de la Tierra es similar al de una barra imantada, como la de una brújula, inclinada a unos 11 grados respecto al eje de giro. Es decir, recuerden, nuestra Tierra no está vertical, sino que está inclinadita, 11 grados más o menos. La magnitud del campo magnético sobre la superficie de la Tierra varía en un rango de 0.3 a 0.6 Gauss. Gauss es la unidad de medida del campo magnético. El campo magnético de la Tierra no es constante en dirección. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando se han hecho estudios de muestras de rocas de diferentes épocas en un mismo lugar, se han encontrado magnetizaciones en direcciones distintas. Además, el campo magnético ha invertido su sentido más o menos 171 veces durante los últimos 71 millones de años. ¿Qué quiere decir? Que de repente este sería el norte y de repente sería el sur. Faltan millones de años para que se dé el siguiente cambio. Campo magnético terrestre y la brújula. El campo magnético se originaría en las corrientes de la región ígnea, la lava y esas cosas de la Tierra, como consecuencia del movimiento de partículas cargadas eléctricamente. Considerando el tamaño de la Tierra, la velocidad de las partículas cargadas debe ser inferior a 1 milímetro por segundo para producir el campo magnético que observamos. Otro posible origen son las corrientes de convección que se originan por el calor del núcleo. Quizá el campo magnético terrestre sea el producto de la combinación de las corrientes de convección con los efectos de la rotación terrestre. No se sabe a ciencia cierta a qué se debe el campo magnético terrestre, a qué se debe que la Tierra se comporte como un gigantesco imán. Pero lo es, tiene su polo norte y tiene su polo sur. Lo complemento con esta viñeta o caricatura. Un cazador no observa al tigre, los que le van cargando las cosas sí y huyen. Ellos gritan, estamos perdidos, y él todavía les dice, ignorantes, no estamos perdidos. La aguja magnética indica que el norte es hacia allá. Interprétenlo. Por último, la variación del campo magnético, ya lo comentamos. El campo magnético de la Tierra ha variado en el curso de las eras geológicas. A eso se le llama variación secular. Durante los últimos 5 millones de años se han efectuado más de 20 inversiones, las más recientes hace 700.000 años. Otras inversiones ocurrieron hace 870.000 y hace 950.000 años. O sea que no son recientes, que tardan mucho en volverse a producir y realmente no sabríamos qué consecuencias ocasionaría para la vida. No se puede predecir cuándo ocurrirá la siguiente inversión, porque la secuencia no es regular, así que no se angustien. Ciertas mediciones recientes muestran una reducción del 5% en la intensidad del campo magnético en los últimos 100 años. Si se mantiene este ritmo, el campo volverá a invertirse dentro de unos 2000 años. Estamos lejísimos, así que cero angustias de qué va a pasar. Que se preocupen nuestras generaciones allá, dentro de 2000 años. El magnetismo también forma meridianos. A estos obvios se les llaman meridianos magnéticos. ¿Cómo se obtienen estos meridianos? Así. La dirección de las líneas magnéticas es la dirección que toma la aguja de una brújula apuntando al norte magnético. Estas líneas serían los meridianos magnéticos. Y gracias al magnetismo entonces se forman las llamadas líneas isóbaras e isóbatas. ¿Cuáles son cada una? Las isóbaras
son las líneas que unen puntos de igual presión atmosférica. Estas que ven aquí me indican que en todas estas regiones la presión atmosférica es la misma. Sigan la línea y en todas ellas la presión atmosférica es igual. Aquí por ejemplo es 1032, aquí 1028, aquí 1024 y la medida es el milibar. La presión atmosférica se puede medir en atmósferas, en bar. Por lo tanto, este es milibar, la milésima parte de un bar. Lo comentamos en el primer bloque, cuando hablamos de presión, presión atmosférica y demás. Y las otras son las líneas que unen puntos de igual profundidad. Toda esta línea me indica que estos lugares tienen la misma profundidad. Igual aquí, igual cualquiera de ellas, cualquiera de las que sigan. Aquí la profundidad es de 43, aquí de 40, de 36 o 35, de 30, etc. Y la escala me indica que es de 0 a 1 kilómetros. Cada centímetro me está indicando 1 kilómetro. Otras líneas magnéticas son las líneas isógonas, que son las que unen puntos de igual declinación magnética. Este es un mapa que me indica líneas isógonas. Ahora les indicaré qué es esto del ángulo de declinación magnética. Otras más son las isóclinas, que son las que unen puntos de igual inclinación magnética. Chequen, no es lo mismo, aquí es inclinación y aquí es declinación magnética. Y una más que son las líneas isodinámicas. Estas unen puntos de igual intensidad y fuerza magnética. Empiezo con el ángulo de inclinación. La inclinación magnética es una propiedad del campo magnético terrestre que señala el centro de la Tierra. Es 0 en el ecuador y de 90 grados en el polo magnético. Hablemos primero de manera general. En matemáticas, en física, no precisamente hablando de magnetismo terrestre, el ángulo de inclinación es el ángulo que se forma con respecto a la horizontal y un punto determinado. Entonces, si tengo un punto determinado y este punto está en el techo de este edificio, tomo en cuenta la horizontal del lugar, la línea horizontal, y medimos el ángulo que hay entre ellos. Y el ángulo que se obtenga es el que se llama así, ángulo de inclinación. Pero como estamos hablando de magnetismo, este sería el caso. Aquí tendríamos la línea horizontal y si suspendemos una aguja imantada no va a quedar horizontal ella, sino que se va a inclinar. Entonces se forma un ángulo. Este ángulo es el llamado ángulo de inclinación magnético. Y me aclaran que estas líneas de fuerza salen e ingresan al núcleo de la Tierra atravesando la corteza terrestre y que además son tangenciales al meridiano magnético. Recuerden el concepto de línea tangencial en matemática y aquí la hemos comentado alguna vez. El meridiano magnético describe un arco que provoca que al ingresar en el polo norte magnético lo hagan en forma vertical a la superficie terrestre formando este ángulo. Cuando la inclinación es horizontal, las líneas de fuerza están ubicadas en el ecuador magnético y a medida que se alejan hacia los polos, se inclinan hasta llegar a la verticalidad, hasta ser totalmente verticales, en los polos, saliendo del polo sur e ingresando en el polo norte magnético. Y con la siguiente imagen complementamos lo anterior. La horizontal del lugar, la línea magnética, formando un ángulo que es el que llamamos ángulo de inclinación. Y esta inclinación que estamos representando aquí corresponde al hemisferio sur. No nos tocaría a nosotros, recuerden que nosotros estamos en el hemisferio norte. El siguiente ángulo es el ángulo de declinación. Este es el ángulo que forma el meridiano magnético respecto de la dirección del meridiano geográfico y puede estar posicionado a la izquierda, se representa con W, que significa oeste, o a la derecha, es decir, hacia el este del meridiano geográfico. Así, aquí están los ángulos de declinación. Hacia la izquierda la declinación es negativa y hacia la derecha la declinación es positiva. Esto es por convención porque así se decidió, aquí lo escribo. Por convención se estableció que las declinaciones magnéticas posicionadas al oeste del meridiano geográfico que pasa por el lugar van a ser negativas. Hacia acá está el oeste.
y las que estén a la derecha, o sea, hacia el este, serán positivas. De allí este esquema. Y este ángulo de declinación no ha sido permanente todo el tiempo, ha ido cambiando a través del tiempo. Estudios realizados durante muchos años permitieron establecer que la D, o sea, la declinación magnética, mantiene un sentido de crecimiento, o sea, un aumento de su valor en grados hasta llegar a un valor máximo que mantiene durante un periodo considerable para comenzar a decrecer, o sea, disminuir su valor en grados. Y así estarían representadas estas líneas si se pudieran ver. El sur magnético corresponde al norte geográfico, el norte magnético corresponde al sur geográfico. ¿Por qué, dirán ustedes? Porque no pueden coincidir. Lo que llamamos polo norte tendría que atraer al polo sur del imán. Lo que llamamos polo sur debe atraer al polo norte de un imán. Por ello es de que son opuestos. Ahora bien, cuando el valor en grados de la declinación magnética decrece, llega un momento que el mismo es 0 grados. En ese momento, la dirección del meridiano geográfico coincide con la dirección del meridiano magnético. En ese momento entonces la declinación magnética es 0 y a partir de ese momento va a cambiar de signo y va a comenzar a decrecer hasta llegar al valor máximo. Y aquí estaría representado el ángulo de declinación. Aquí está el meridiano terrestre y aquí está la línea que marca el meridiano magnético, formándose un ángulo entre ambos. A ese es al que se le llama ángulo de declinación. Y al proceso en general se le llama declinación magnética. ¿Qué se deduce de esto? Que no coincide el magnetismo de la Tierra con el magnetismo de una brújula. A esta altura seguramente preguntarán, ¿y para qué sirve eso? Bueno, esta declinación magnética se utiliza en las cartas de navegación, tanto aéreas como marítimas. Los estudios de la variación de la declinación magnética permitieron establecer sus valores y la dirección para cada punto del planeta. Este estudio permite también predecir las declinaciones para los años siguientes, por lo que conociendo el valor para una zona y una fecha determinada, puede establecerse el valor para otra fecha en el mismo lugar y en un futuro. En el caso de las cartas náuticas, o sea, las cartas marítimas, observamos la inclusión de una rosa de los vientos que hace referencia a la declinación en esta zona y los valores de variación anual, este que estamos viendo aquí. No está señalando totalmente vertical, vean, está indicando un ángulo determinado, es un ángulo de declinación. Y ese es un tema bastante interesante. Los aviones, por ejemplo, no van viendo por dónde van, todo es con base a cartas de navegación. Y estas cartas de navegación tienen como fundamento esto que estamos mencionando. Terminamos el tema, vamos a las actividades. En el cuaderno van a escribir las siguientes preguntas con su respectiva respuesta. Si quieren, nada más escriban la pregunta y la respuesta para que no escriban todo. Son 12 preguntas, la segunda, la tercera y la cuarta, la 5 y la 6. 7, 8, 9 y 10. La 11 y la 12. Y luego viene una segunda parte. Van a analizar las preguntas y subrayar la respuesta correcta. Igual proceso, si quieren solamente escriban la pregunta y la respuesta. Aquí hay 4 y las restantes hasta llegar a 10. Y la tercera parte, escriben en el paréntesis la letra que antecede la respuesta correcta. Pueden escribir todo y en este caso hacer el dibujo correcto, nada más. Igual aquí está la pregunta, está el esquema que complementa y la respuesta escríbanla. Aquí hay otras dos. Y la última. Aquí no hay pregunta todavía, o sea, esta es parte del enunciado, el esquema que corresponde a ese enunciado y aquí está la pregunta. Y estas son las posibles respuestas. Hasta pronto muchachos, deseo que se encuentren muy bien. Síganse cuidando.